¿Y Sansón? Antes de David. Sansón fue un Shiloh. ¿Por qué fue Shiloh y no fue Mashiach? Porque fue una comunidad que él salvó. Y esa comunidad, cuando él la salvó, no conectó con los demás con los demás portales que abría el mundo. Había una de las escuelas más grandes de misterio en esa ciudad. De hecho, Babilonia viene de Babel, que significa confusión. ¿Por qué confusión? Porque era tan profundo lo que se hablaba ahí que la gente salía confundida. Y esa pequeña comunidad, ahí estaba esa escuela en Magoy, y no fueron 3, fueron 12. Que con sus concubinos, o sea, con sus esclavos, fue una comisión que fue eso, no fueron que 3 reyes magos con 3 camellos, no. Fue un séquito completo con 12 sabios que no eran reyes. Eran sabios, se les daba la coronación de reyes por la sabiduría que tenemos, que tenían. Por casualidad eran de la escuela de Hermes Trismegisto, el 3 veces santo. Bueno, hay una cierta similitud, pero no es lo mismo. No era de esa escuela. No era de esa escuela. Muy buenas a todos. Hoy otro programa más de Clave Oculta. Le damos gracias a todos los que nos han sintonizado, que nos han visto en las redes, en internet, en YouTube, Facebook, Instagram, las demás redes sociales. Seguimos transmitiendo, creando contenido que edifique tu vida, tu corazón, tu alma, tu mente. Estamos nuevamente con nuestro Rabino Gálvez. Rabino Gálvez, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según se conecten, estamos bien. Una nueva temporada, un nuevo año, qué bien. Qué bueno. Aunque nosotros celebramos Año Nuevo en septiembre, Rosh Hashanah. Sí. Pero también lo celebramos ahora. Sí, no se puede en enero y en mayo. Dogmático, bueno, doble. Sí. Bueno, y fíjate que en el judaísmo hay varios años nuevos. El año nuevo de los árboles, entonces tenemos Rosh Hashanah y demás. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hacer un sancochito, ¿no? Un con de todo. Un con de todo. Vamos a hablar un poco de mística, de judaísmo, hebraísmo, cristianismo, hasta de islam. También. Seguro. Wow. Fíjate que el Medio Oriente es un compendio de tantas cosas interesantes. Y todo surge de un mismo padre Abraham, que era de Persia. Así es. De Irán, Irak, esa zona. De tanto conflicto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de todo. Entonces hoy vamos a hacerlo como pregunta y respuesta a Rabino Gálvez. Vamos a hacerlo así, Rabino. ¿Qué lo tienes? Cuéntanos. Excelente. Mira, uno de los personajes más controversiales, o se podría decir de todos los tiempos, es la figura de Jesucristo en el ámbito cristiano, la figura de Yeshua HaMashiach en el ámbito judío, y de otros nombres de otros ámbitos, pero también su madre, Miriam, María cristiana, Miriam hebrea. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale ella? ¿Por qué? ¿Cuándo? O sea, ¿por qué 1.600 millones de cristianos que alberga el mundo entero, en su gran mayoría, le tienen esa veneración, ese respeto, esa adoración a María? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Cristo ha sido tan controversial? ¿Por qué María ha sido tan controversial? José, la figura de ellos. ¿Por qué ha sido tan trascendente en casi todos los tiempos desde una era para acá? ¿Por qué? Los cristianos no entendemos a Yeshua HaMashiach y los judíos no entiendan a Jesucristo. Eso es bastante interesante lo que acabas de decir, ya que uno de los autores que cito, el cual estudio y tengo un gran respeto, es Neville Goddard. Neville Goddard, que es la corriente de nuevo pensamiento,
nos hace una introducción respecto a lo que es la conciencia crística y cómo analizar la perspectiva bíblica desde el ámbito de la elevación de los niveles de conciencia del hombre. Y al uno estudiarlo, ve cómo él, de una manera cristiana, puede tomar esos principios y elevarte como una persona a un nivel de espiritualidad. Agarra el cristianismo, te lo eleva a un nivel de espiritualidad. Entonces, que el cristiano puede entender. Pero ¿qué sucede? Ahí tenemos el tema del judaísmo. Muchos judíos no creen en la figura de Jesús porque se puede visualizar de una manera un poquito diferente, lo ven, de acuerdo al contexto que le ha sido transmitido, ya que vemos ciertas discusiones entre los sabios del Talmud, cómo existieron muchas personas que también se hicieron pasar por Mesías. Ahí tenemos el caso de Shabbatai Shakti, que terminó convirtiéndose al Islam. Pues dijimos que íbamos a hablar un poquito también del Islam y de otros personajes. Entonces, en cuanto a eso, la concepción mesiánica del judaísmo es un poquito cerrada. Entonces, ya que aborda ese tema, nos resulta bien interesante que podamos tener una perspectiva general y no una manera tan religiosa, dogmática y cerrada que se tiene de estos tipos de temas. Así es. Por ejemplo, el cristianismo que ha elevado la figura de Jesús a la deidad, llámese a la divinidad, el Cristo 100% hombre, 100% Dios, el Cristo Hijo de Dios, el Cristo Dios hecho hombre en la tierra. Todo eso, ¿dónde surgió? ¿Dónde salió? Después de la muerte de los apóstoles, surgieron los padres apostólicos, que fue lo que empezaron a desligar lo que es aquel grupo judío que seguía a Jesús, lo desligó y al desligarlo empezaron a crearle doctrinas, dogmas y un sinnúmero de cosas que despegaran al cristianismo del judaísmo, que dicho sea de paso, son alas del mismo avión. O sea, del judaísmo emana el cristianismo. Un Cristo que no es cristiano, un Pablo que no es cristiano, un Pedro que ninguno son cristianos, pero ya nosotros lo tenemos como figura cristiana. ¿Por qué? Porque los padres apostólicos, los padres de la iglesia, hicieron a esas figuras cristianas. Al hacerla cristiana, ya entonces hay una figura de Jesús que ya está divinizado. Entonces ese Jesús divinizado le enseñó a Pablo, a Pedro y a todos ellos. Pero lo bueno que hay que preguntarse aquí es, ¿por qué surge esto? ¿Por qué surge? Lo primero que tenemos que saber es que toda la primera comunidad que siguió a ese Yeshua, a ese joven judío que nació, creció y murió judío, practicando todas las prácticas del judaísmo y ninguna práctica cristiana. Es decir, cuando Jesús estaba a los 13 años en el templo, ¿qué estaba haciendo él? Estaba haciendo el Bar Mitzvah. Haciendo el Bar Mitzvah. ¿Qué es el Bar Mitzvah? ¿Y qué es el Bar Mitzvah? Haciéndolo hijo del mandamiento. Okay. O sea, ¿qué hacían los judíos haciéndote a ti hijo del mandamiento? Te estaban declarando lo que tú ibas a hacer en el futuro. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, Moisés, o como le conocen, Moshe Rabbeinu, Moisés. Moisés, cuando era chiquito y cuando le hacen el Bar Mitzvah, le dicen, con las varas, dentro de las varas, o sea, dentro de cualquier palo que tenga Moisés, ahí va a tener poder. Y a él entonces se le da una vara especial que decía qué él iba a hacer.
Y esa vara especial dice que él iba a ser una especie de legislador, o como lo conocemos en el mundo espiritual del judaísmo, un Mesías. Un Mesías. Entonces Moshe Rabbeinu fue un Fue Mesías, un Mesías, claro que sí. fue un Shilot, o fue... Fue un Mesías. Salomón fue un Shilot. Moisés y David fueron Mesías. Porque ¿cuál era la diferencia? Bueno, el Mesías salvaba una comunidad entera que conectaba al mundo. En el caso, por ejemplo, de David. Al David hacer lo que hizo, tú lo puedes ver eso en el Salmo 8, no solamente que salvó la comunidad de Israel, sino salvó la comunidad que conectaban con Israel, y eso lo convierte en Mesías. ¿Y puede un Mesías ser un contaminado? No, el Mesías en el proceso se va purificando. Porque en el caso de David era un híbrido. Era un híbrido, que mucha gente no conoce eso, pero dice, en maldad me concibió de mi madre. Y algunos sabios, algunos eruditos dicen que fue que Elí violó a la concubina o a la sirvienta que estaba en su casa. Pero un secreto aquí. La sirvienta, cuando tú tenías una sirvienta en ese mundo, esa sirvienta era tuya completa. Era y sirvienta sexual, era sirvienta de todo lo que tú quieras, era tuya. Por eso es que Sarai o Sara agarra a Agar y se le entrega a Abraham. Mira, llégate a mi sierva para tener un hijo de ella. Porque ella era dueña, Sara era dueña del cuerpo de Agar. Era dueña de todo. Y se le entregó a su esposo. Toma, llégate a ella. Porque Abraham dijo, no, tú eres lo que yo no voy a violar. No. Isaí no violó a la mamá de David, que era una sirvienta, sino que se llegó a ella. ¿Y por qué dice que en maldad me ha concebido? Porque la raza de Isaí y la raza de ella no eran compatibles. Y de ahí sale una raza híbrida. Oh, por eso entonces era la fortaleza de David. La fortaleza de David, porque entonces esas dos ligas, cuando tú haces un yeser tov, o sea, una inclinación al bien y buscar la sabiduría de la Torah, entonces eso te da un doble poder. Eso pasó con Eliseo. Bueno, para aquellos que están sintonizando por primera vez y están escuchando algunos conceptos, en el video del pecado original, donde estamos hablando de las diferentes razas y las razas caídas y los contaminados híbridos, pueden darle un clic a ese video, entrar, y ahí pueden entonces entender un poquito más de lo que estamos hablando con respecto a este tema de David, que era híbrido y demás. Continúa, así es. Entonces, se puede decir, bueno, no, pero el único Mesías era ¿quién? Yeshua, Jesús. No. Yeshua viene de una línea de Mesías, que dentro de ellos hubieron dos grandes Mesías. El primer Mesías que era Adán, y el último Yeshua, y el último Mesías que era Yeshua, o Jesús, o Joshua. Entonces Adán fue un Mesías. Claro, fue el que abrió el mundo. Eso lo conecta a él y lo hace Mesías. Entonces pregunta, como estamos en preguntas y respuestas, ¿cuántos Mesías hubieron? Dependiendo de entre Mesías y Shiloh que hubieron. Por ejemplo, desde Adán hasta Set, y esa línea completa era una línea de Mesías. Para en Noah o en Noé. Y en Noah, el único que era Mesías de los hijos de Noah o de Noé era Sem. ¿Por Shem. qué? Porque Shem es el que crea los nombres de todas las cosas. Oh, entonces tiene sabiduría eso, porque Shem en hebreo es nombre. De ahí cuando uno dice Hashem, es decir, el del nombre. Entonces, Noé tenía un hijo que era Shem. Entonces, a ese le fue el portador del nombre de Dios. Exactamente. Porque el otro era, ¿cuál era el otro? Oh, Jafet. Jafet, y Jafet lo que es bello. Y a ti te entrego belleza. Exactamente. Y a Can, te quemo, porque Can viene del hebreo que es quemado. Exactamente. Kum, que es como cuando el sol te da y te quema. Entonces como que ahí se dividen entonces las razas. Unos son los que portan el nombre de Dios, otros son los europeos y otros son los africanos. Exactamente. Entonces, algo bastante interesante eso que surge después del diluvio, ¿no? Exactamente, porque es precisamente ese diluvio, ya que estamos hablando de un sancocho y de todo. Sí, porque esto de todo un poco.
Precisamente ese diluvio fue para acabar con esas razas de las que hablamos en los otros videos. Exterminar esas razas. Sin embargo, dentro del arca se coló una híbrida, que fue la que se casó con Can. Porque dijimos, cuando Eva abrió el portal, que entraron las razas y habían gigantes, y habían esto, y antes del diluvio habían gigantes, entonces surge una gran pregunta que quizás aquellos que estaban viendo en YouTube dicen, pero si con el diluvio se redujo la humanidad y murieron los gigantes y murieron los reptiles y los contaminados y esto, ¿de dónde es que David entonces pelea con un gigante? ¿Dónde salieron esos nuevos gigantes? Exactamente, después de la unión, acuérdate que en el arca entraron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. El problema de Noé con Can, que maldice a Canaán, es exactamente porque la nuera, novia de Can, ya estaba embarazada y entra embarazada al arca. O sea, se está salvando ella y está salvando el fruto de su vientre. Por eso el fruto de su vientre era Canaán, que después Noé lo maldice. ¿Por qué? Porque era una figura que iba a entrar dentro del hibridismo, iba a entrar híbrida al mundo. Entonces, por su genética, le iba a dar continuidad a esas razas que fueron exterminadas. ¿Cuándo y dónde? En el diluvio. Wow. Ya estamos entendiendo principios poderosos de esto de después del diluvio. Eso es lo que indica la desnudez. No, que cambió la desnudez de su padre. Y lo que son más eruditos dicen, no, fue que Can intentó violar a su padre. No es nada de eso. Dentro de la mentalidad de ellos y dentro de la figura de ellos no cabía eso de que la violación, de que ver la desnudez, no es nada de eso. El problema ahí era que ¿cuál era? El de entrar a esa novia híbrida, que ya estaba híbrida a sus genéticas, y darle continuidad a esas razas caídas que entraron aquí. Se le dio continuidad y ahí nacieron los Anak, ahí nacieron los filisteos, todos lo que usted vea que son Heveo, Jebuseo, todo lo que termina en Eo, son raza híbrida contaminada. My God. Pregunta contestada. Ya los que tenían esa pregunta, yo sé que ya han recibido contesta. Entonces seguimos con los Mesías. En Noé llegamos a Noah, Mesías. Luego, Sem prepara entonces, en vez de preparar a Heber, que era su hijo, él no vio la madurez en Heber. Acuérdate que de Heber, de ahí que vienen los hebreos, de Heber. Entonces que él ve gracia en su bisnieto, que es Abraham, que él tenía unos 137 años específicamente según la gematria hebrea o los números hebreos, que cuando tú lo calculas, le haces una permutación, te dan la edad exacta de cada persona. Entonces él ve esa gracia, lo que él podía ver en Heber, lo vio en Abraham y empezó a enseñarle a Abraham y le pasó el mesianismo de él. En vez de pasárselo a Heber, se lo pasó a Abraham. Entonces Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, fue Mesías. Fue Mesías. Le pasa el mesianismo a Isaac. Isaac se lo pasa a Jacob. Fíjate que entonces Jacob tenía que pasárselo ¿a quién? Al primer hijo, ¿cuál era? Rubén. Pero nació Rubén, Leví, Judá y el otro, los 4 que eran de Lea. Los 4. O sea, Rubén era el primogénito, y no vio gracia, porque Lea no era la pareja que él tenía que casarse, que es lo que muchas personas le llaman alma gemela, este tipo de cosas. La persona que él quería para que sea su pareja y tener su primogenitura, que a esa que se le pasa el mesianismo o el oficio, era Rachel o Raquel, como se le conoce. Fíjense que Raquel entonces le da un hijo a Jacob. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yosef Hatzadit. Yosef Hatzadit. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un problema. Porque antes de tú entregarle el mesianismo que corresponde a un hijo tuyo, tú tienes que dotarlo de una sabiduría muy, muy, muy profunda.
que eso fue lo que hizo Abraham con Isaac, Isaac con Jacob. Abraham, en quien ve el mesianismo, es un Joseph, pero tiene 4 de Lea que son de la misma raza. Son puros. Son puros. Hay que dárselo a uno de esos 4. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo con Joseph? Le dio la túnica de colores, que tú eres experto en colores ahí. Sí, no, porque ya es un tema ahí metafísico tremendo de los colores. Que tenemos la promesa de que vamos a hablar de eso. ¿Por qué la túnica de colores? ¿Qué significan los colores? Los colores son energía. Son energía. Son ondas que se vuelven colores a una octava definida. Porque los colores tienen una manifestación. Se lo voy a explicar para que entiendan el tema de la túnica de colores. Los pensamientos son ondas que se manifiestan. Tú piensas, son ondas. Las ondas están divididas en octavas. Hay una octava que son las ondas perceptibles, donde tú puedes escuchar un sonido. Tum, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, notas musicales. Pero si sigues subiendo esas octavas, ya el sonido es imperceptible al oído. Y si sigues subiendo, ese sonido se vuelve rayos. Esos rayos, de ahí vienen, de esas mismas vibraciones, se vuelven rayos ultravioleta, rayos gamma, los rayos de hacer sonografía. Pero si sigue subiendo la frecuencia de las octavas de esas ondas se vuelven pensamiento. Cuando tú piensas, tú estás emitiendo onda al campo cuántico. Wow. Fuerte. Cuando tú piensas, es una vibración tan sutil, tan elevada, que tú estás emitiendo onda al campo cuántico. Entonces, Dios tiene un idioma. No es el hebreo. Me perdonan los judíos, amigos míos. No es el español, me perdonan los españoles y los... No es el creol. Tampoco es el que me perdonan los haitianos, es el creol. No es el inglés. El idioma de Dios es la vibración. Porque la vibración es pensamiento. El pensamiento se origina a través de un sentimiento. Cuando tú sientes amor, ese sentimiento forma una vibración. Esa vibración es un pensamiento de amor que no podemos figurarlo. Quizás lo figuramos como un corazón rojo o algo así. Y ese sentimiento, que es vibración, ese es el lenguaje de Dios. Pero cuando tú amas, tú estás vibrando en la frecuencia del amor. Cuando tú odias, estás vibrando bajo. Estás vibrando en la frecuencia del odio, de la tristeza, de la amargura, del quebranto. Y esas vibraciones también, vuelvo y reitero, son colores. En una octava menor son colores. Esas vibraciones, fíjate, se vuelven colores violeta, colores dorados, colores de diferentes tipos. Y cuando suben a mayor nivel de vibración, ya lo que se vuelve es pensamiento. Ahí está el misterio del arcoíris también. Muy fuerte. Muy fuerte. Esa túnica de colores, entonces, es que se le dan a José porque son 7 niveles de sabiduría. Eran 12, o son 12, pero le dio uno a los primeros 4 hijos de Lea, le dio uno a Benjamín y le dio 7 a Joseph. ¿Y cuáles son esos 7? Wow, porque me sorprende cada día. 7 niveles de sabiduría. 7 niveles de 12, le dio 7 solamente a José. Pero enséñanos acerca un poco de eso. Háblanos un poco de eso. Es muy, muy amplio, es muy fuerte. Háblanos que sea de uno. Hay un nivel de sabiduría que nosotros le llamamos la Shejina, la presencia de Dios. Oh.
La divina presencia de Que Dios. ahí están también los 12 niveles de gloria. Oh. El más pequeño de ellos es el cabot, el peso. El peso que podría ser el más fuerte, el más amplio, es el más pequeñito. Después del peso, entonces está la Shekinah. Yosef al-Sadik tenía esos 2 y 5 más Oh. para él solo. ¿Por qué? Porque a él se le estaba entregando el mesianismo, que era un Mesías, porque Yosef, de los Mesías de buena voluntad, porque también tienen nivel y tienen nombre esos Mesías. O sea, los Mesías que van desde Adán hasta Noé tienen un nombre. Uh-huh. Los Mesías que van desde Noah hasta Abraham tienen un nombre, y desde Abraham hasta José tienen otro nombre. Entonces, lo de José, ese Mesías que son Abraham, Isaac, Jacob y Yosef, son los Mesías de buena voluntad. Los Mesías de buena voluntad. Y el último Mesías de buena voluntad fue Yosef, o José, como se le conoce. Ustedes no ven que él, todo lo que él tocaba, ¿qué pasaba? Se convirtió en oro. Prosperaba. El Nida. Midas, El rey Midas. El rey Midas, eso era José. Y todo lo que él tocaba era bueno, porque él era el último Mesías de buena voluntad, y se paró ahí el mesianismo hasta que cae otra vez en Moisés. Ah, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Y de Moisés pasa a David. Ah, David. A David, que debió pasarse a uno de los hijos de él, o a Salomón, a uno de ellos, y en Salomón no recaía porque no reunía las condiciones. Entonces en Salomón cayó lo que es el Shiloh. Y Sansón, antes de David. Sansón fue un Shiloh. ¿Por qué fue Shiloh y no fue Mashiach? Porque fue una comunidad que él salvó. Y esa comunidad, cuando él la salvó, no conectó con los demás, con los demás portales que abría el mundo. Por ejemplo, ¿por qué Jacob fue un Mesías? Porque cuando Jacob conecta las 10 tribus del norte que se perdieron, que se fueron por el río Sambatión. O sea, se abrieron unos portales y cada uno de ellos se fue y cayeron por distintas partes del mundo. Y quedaron 2 tribus, que es la tribu del sur, Judá, y no me acuerdo bien. Y la media tribu de Efraín, Manasés. Exactamente, ¿no? Por ahí. Esas fueron los que quedaron para el judaísmo, para los árabes y toda esa parte. Pero las 10 tribus que se perdieron fue que se fueron por el portal del río Sambatión. Que en otra ocasión puedo hablarle de ese río que tiene muchos secretos. ¿Será el mismo río que sale del Edén, que se parte en 4 brazos, en la tierra del Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella ciudad es bueno? Ese mismo río. Ese mismo río que fue opacado o fue cerrado cuando el lugar ilimitado o el huerto del Edén fue cerrado. ¿Dónde está el huerto del Edén? Como estaba en pregunta y respuesta, Rabino, ¿dónde está el huerto del Edén? Aquí en la tierra. ¿En qué parte? ¿En Irak? ¿Irán? ¿Qué parte de Persia? Bueno, ¿Afganistán? Realmente, en honor a la verdad, yo no te sabría decir. ¿Cómo si no te sabría decir? Hay que investigarlo eso. Hay que investigarlo. Porque estamos hablando de Mesías, estamos hablando de Jesucristo. Sí. Y mucha información también. Entonces, seguimos con la línea mesiánica. David. Entonces, luego Salomón no aplicó porque el hombre era bebedor, llegó a mujeriego, tipo, era fuerte, ¿no? Algunos de los profetas fueron Shiloh, pero ahí caímos al último Mesías, que es realmente el segundo Mesías de la otra dimensión. Y hubieron 2 Mesías dimensional, Adán y Jesús. Fueron Mesías dimensional, y ahí caemos entonces en Jesús, que es el último Mesías y a la vez el segundo dimensional y el último de la línea de Mesías. Explícanos eso. Entonces caemos en Jesús, nace judío, unos astrólogos del Oriente van y lo visitan. Bueno, que de hecho estamos grabando en fecha posterior a los Reyes, ¿no? A los Reyes Magos. A los Reyes Magos, 6 de enero, hoy es 7. Sí. Bueno, ayer. Entonces,
nace como judío, circuncidado al 8º día. Si le hicieron Y fueron Melchor, Gaspar Gaspar y Baltasar. En realidad no fueron 3 reyes magos. Magos porque ellos vienen de una comunidad de Babilonia llamada Magoi. Oh, ¿dónde está el rey? Og y Magog. Magoi. Los reyes persas. ¿Por qué? ¿Por qué Magoi? ¿Por qué ellos vienen de allá? Había una de las escuelas más grandes de misterio en esa ciudad. De hecho, Babilonia viene de Babel, que significa confusión. ¿Por qué confusión? Porque era tan profundo lo que se hablaba ahí que la gente salía confundida. Y esa pequeña comunidad, ahí estaba esa escuela en Magoi, y no fueron 3, fueron 12. Que con sus concubinos, o sea, con sus esclavos, fue una comisión que fue eso, no fueron que 3 reyes magos con 3 camellos, no. Fue un séquito completo con 12 sabios que no eran reyes. Eran sabios, se les daba la coronación de reyes por la sabiduría que tenemos, que tenían. Por casualidad eran de la escuela de Hermes Trismegisto, el 3 veces santo. Bueno, hay una cierta similitud, pero no es lo mismo. No era de esa escuela. No era de esa escuela. Porque había más escuelas. Por ejemplo, cuando iban, por ejemplo, a Egipto, y Abraham se fue a Egipto porque había una hambruna. ¿Cómo va a ser que si Abraham tenía tanto dinero, tantas vacas, él se va a ir para Egipto por hambruna? No. Habían 5 escuelas de sabiduría de misterio en Egipto. Y fue Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate que a Abraham e Isaac le pasó lo mismo con sus mujeres. Que Abimelech la ve, wow, estas mujeres se ven, porque eran una mujer acabada en hermosura. Tanto Sara como Rebeca. Hermosa en gran manera. Hermosa en gran manera. Cualquiera que la veía se desvelaba por ellas. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob no van a Egipto por la hambruna. Ellos eran ricos. Ellos van aprovechando ese éxodo para Egipto. Ellos también van para esas escuelas para complementar ese conocimiento y esa sabiduría que ellos tenían. Eso pasó con Joseph cuando se lleva a Jesús y a su concubina, que era Miriam. No era su esposa. Miriam tenía 14 años desde que la entregan al templo, porque, bueno, eso es otra historia y bien larga. Miriam era hija de Ana Guadalupe y de José Joaquín. Son los papás de María. Y parece como mexicano esos personajes. Sí. Ana Guadalupe y José Joaquín. Porque realmente ese Guadalupe viene de Medio Oriente. Sí, de Guadalajara, esa parte, ¿no? Eso es como porque árabe. Ese Guadalupe es Guadalajara. Guadalajara. Sí, viene de allá. Entonces, ¿qué pasó? Ellos eran de mucha economía. Tanto José Joaquín como ella eran de mucha economía. Y ella oraba tanto porque ella quería que en su vientre viniera el Mesías, el que iba a salvar a Israel. Cuando su matriz rompe, no la rompe un varón, que la rompe una hembra. Tú sabes que en el judaísmo, que cuando un varón rompe matriz, o sea, cuando la mujer tiene por primera vez a un varón, era una gloria, era una fiesta. Sí. Cuando tenía hembra, no. Entonces, cuando ella da luz a María, que ve que una hembra, dice, no va a tener al Mesías, mandó a sus criados a botarla, bótenla. Vaya, bótenla donde... bien lejos, iba a decir una palabra que no se puede decir por aquí. Vaya, bótala bien lejos. Y ahí desde la corte celestial tuvo que venir Gabriel. Habla con ella, no. Ella va a ser grande entre los grandes. Por eso yo le decía a usted al principio, porque María es una figura que también... De ahí viene el rezo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito de toda la mujer y bendito... Es decir, ella iba a ser grande, ¿no? Exactamente, que ese rezo realmente viene de un salve hebreo que lo convirtieron en el tercer concilio de Constantinopla en el 481.
¿Qué era un concilio? Era cuando se reunían todos los obispos a conciliar, por ahí, de ahí viene la palabra concilio, conciliar, o sea, discutir un tema. Mira, Natanael, esa lámpara es amarilla, pero nosotros la vemos más profunda y la vemos verde. No, yo la veo amarilla. Es como la discusión talmúdica que tenían los sabios del Talmud, que porque esto no es esto, y ahí inferían, entonces venían la Baraitot y todos esos tipos de... Exactamente. Entonces ese rezo sale de uno de los concilios, como salió también María la Madre de Dios, como salió también Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, mitad hombre, mitad Dios, 100% hombre, 100% Dios, como también salió Jesucristo el Hijo de Dios. Todo eso salió de doctrina de los concilios. No es bíblico, lo siento, perdónenme, pero no es bíblico. Entonces, ella al ver esa hembra, ¿qué hace ella? La despacha. Tuvo que venir Gabriel de la corte celestial a convencerla. Y ella no quiso, aunque fuera el ángel que ella hizo, la entregó al templo. En el templo, antes de muchos de los sabios tener una disputa que hubo en el templo, que de eso hay que hablar, ella la entregó al templo. Y uno de los que dirigía el templo era Yosef al-Sadí, que en ese momento tenía 74 años. Wow. O sea, cuando Yosef al-Sadí toma a Miriam, que dice la Biblia que la desposó, que todo eso son traducciones mal traducidas, es que la toma para que sea criada del templo. Porque Miriam, que era muy poderosa y que era muy generosa y que ayudaba mucho en el templo, la entregó allá, o Ana Guadalupe, la entregó allá. Y Miriam creció en el templo, y cuando se le entregan a José para que sea su criada, no su esposa, ya José tenía 80 años, ella tenía 14. Cuando ella cumple 16 años, que José tiene 82 años, ella concibe. ¿Cómo ella concibe? ¿Cómo? Que el Espíritu Santo se le posó encima. No, porque lo están viendo desde una manera sexual, hombre, mujer, y eso no es así. Fueron con los códigos genéticos de las letras hebreas. Lo mismo que pasó con Eva allá en el portal, lo mismo que pasó con Sansón y Manoah. Lo mismo que pasó, que hay que decirlo aquí, con Zacarías y su esposa. Wow, pues entonces no es algo nuevo. No es algo nuevo. La gente cree que eso es algo nuevo. La historia se repite. Se repite muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Ella concibe y da luz. Porque cuando ella concibe dentro del templo, a ella la sacan del templo. Porque usted pecó. O sea, usted tuvo relaciones sexuales dentro del templo y eso era prohibido. Y ella dice, no, yo no sé qué fue lo que me pasó. Vino un ser de luz y me iluminó. Que el mismo que fue donde Ana Guadalupe, que fue Gabriel. ¿Por qué Gabriel? Gabriel, porque era el que traía los regalos. Gabriel era lo que traía los regalos de parte de la divinidad. Porque es él que nosotros le ponemos como Dios, y ese Dios realmente eran las divinidades. ¿Me estoy dando a entender? O sea, ese mismo viene a ella y le da los códigos genéticos de letras hebreas, y ella concibe. Y ese Yosef que la ve, la apoya. ¿Por qué la apoya? Porque ya él no estaba en el templo. Hubieron un grupo que se fueron al desierto, otro grupo de fariseos se quedaron en el templo. Los fariseos que se fueron al desierto se llamaban los hacedores. Es decir, los esenios. Los Ashaín, esenios. Ashaín son los creadores, los hacedores. Eso, hacían tremendidad, eran cabalistas prácticos, convertían agua en vino, se metían debajo de las cavernas, en el mar, eran tremendos. Entonces, ahora se puede entender por qué María va ante el hijo. Mira, convierte esta agua en vino. No, porque era el hijo de Dios y era un Dios hecho hombre. No, mentira. Eso no pasó así. Es porque tenía los códigos de la sabiduría oculta que se Cuando conocía. Juan, que sabe que ya Yosef murió a los 86 años, o sea, cuando Cristo va al templo con 12 años,
para tú empezar a estudiar los primeros pininos de la Torah, tú tenías que tener 13 años. Después de los 12 años del Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah era los 12 años para los hombres y para las mujeres los 13. Después de los 12 años del Bar Mitzvah, o sea, hijo del mandamiento, a los 13 tú empezabas a estudiar un chin de Torah. Ya ese Jesús, ese Yeshua, le daba cátedra a los 12 años sin empezar a estudiar. Tremendo. Cuando entonces hay dos personas grandes en el templo que lo ven y lo toman. Dicen, este es el hombre. Hillel o Shammai. Hillel y el Yeshua ven para allá. Dos grandes maestros del templo. ¿Por qué se lo llevaban a escondida? Porque no era ilegal enseñarle a ese joven de 12 años. Porque yo le iba a enseñar todos los secretos. Todos. A ese jovencito. Rabino, este programa ha sido demasiado tremendo y sí, cargado de mucha sabiduría. El tiempo no nos va a dar para hacerlo una sola entrega. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 acerca de, ¿cómo le vamos a titular? El misterio de Yeshua, el misterio de los Mesías. Dentro del sancocho, dentro de lo mucho que hablamos, ahí está los secretos de los Mesías. Los secretos de los Mesías. Esta es una primera entrega de los secretos de los Mesías. Vamos a continuar hablando acerca de ese personaje que ha traído tanta controversia. Cómo siguió desarrollándose después de los 13 años. ¿Dónde se metió? ¿De dónde se metió? Cuando luego apareció a los 33 años. Dicen que fue a la India, que fue a Egipto, que estaba recogiendo toda la sabiduría de los grandes misterios de los mundos superiores. ¿Cuál fue ese sacrificio que hizo? ¿Qué fue lo que dijo en la cruz? Todas esas cosas vamos a seguir citándola a una próxima entrega de los Mesías. ¿Verdad? ¿Cómo es? El título. El secreto de los Mesías. El secreto de los Mesías. Bueno, hasta aquí nuestro programa, Clave Oculta. Hasta la próxima. Bye. Un abrazo.